bienvenidos y vamos a empezar nuestra primera entrevista. Este diálogo abierto tiene como invitado especial al embajador de España en el Perú, el señor Alejandro Álvar González. ¿Lo estoy pronunciando bien? Lo ha hecho muy bien. Buenas noches, embajador. Muchas gracias por estar con nosotros. España es un país importante, relevante para el Perú históricamente, pero también hay una vocación de estrechar lazos a través de, por ejemplo, el evento que se ha desarrollado hoy día, Visiones 2023. Cuéntenos un poco, esta vez, de qué ha tratado el evento. Esta es la 12ª edición, ¿puede ser? Efectivamente, llevamos, en fin, con excepción de los años terribles de la pandemia, desde hace ya una larga temporada se han producido estos foros que protagoniza la Cámara de Comercio de España, nosotros apoyamos, y en donde se producen debates. Es un espacio abierto, un espacio donde se pretende que haya un debate sereno, constructivo siempre, desde la crítica, pero constructivo desde la crítica o desde el apoyo, desde diferentes posturas y desde, yo diría que desde diferentes visiones, edades, ideologías, por qué no decirlo, que trata sencillamente de poner a distintos interlocutores en torno a una mesa y llegar a conclusiones sobre diferentes aspectos de la realidad cotidiana. Evidentemente nosotros los diplomáticos no participamos en ello porque se dicen cosas demasiado directas y en eso ya sabe que nosotros tenemos cierto recelo, pero resulta muy interesante verlo. Este año ha sido dedicado, bueno, pues a la situación del Perú, así de fácil, porque, bueno, todos hemos visto lo que ha pasado desde hace ya algún tiempo y queríamos conocer y queríamos ver si se puede abrir un espacio en donde se hable con normalidad de todos aquellos desafíos y oportunidades que tenemos frente a nosotros. ¿Y cuáles son esos desafíos u oportunidades que han encontrado? ¿Ha habido un tema vinculado a sostenibilidad institucional, algo así? Bueno, ha sido interesante, llamativo y curioso al mismo tiempo. Tengo que decir que yo falté a alguna parte de los debates porque Lima hoy es una ciudad muy viva y hoy también se inauguraba el Salón Internacional de Tecnologías de la Defensa y de tecnologías también contra los grandes desastres. Pero no voy a entrar en eso porque no estamos ahí. Lo anoto únicamente. Veamos, hubo distintos paneles con personas de mayor edad y gente joven. Curiosamente, había entre ellos una diferente manera de manifestar cosas que eran muy parecidas. Los jóvenes con más energía, con más crítica, con una idea de lo queremos ya, lo queremos ahora y hay que hacerlo. Otros con una idea más serena, desde una mayor lejanía, desde una mayor experiencia también, que te da esa lentitud de ver horizontes de una manera distinta. Y efectivamente había un deseo al final mutuo en los diferentes paneles y expresado de diferente manera, como decía, pero mutuo por instituciones más fuertes, más diversidad, más atención a las provincias, por ejemplo, más atención a la administración, todo ello dicho, como ya adelantaba, con diferentes energías que tenía mucho que ver con la edad. Ha sido muy interesante verlo. España es la puerta de ingreso del Perú a Europa, ¿no? Y en verdad cuando hablamos de España casi que hablamos de Europa porque, como digo, es el contacto que Latinoamérica y particularmente el Perú tiene con ese continente. Y si algo tiene Europa es esta vocación de haber superado diferencias históricas, guerras mundiales y capacidad de generar consensos. La Comunidad Europea últimamente ha sufrido algunos embates, el Brexit, pero particularmente lo que está pasando entre Rusia y Ucrania los ha vuelto a poner, digamos, otra vez en una situación compleja, ¿no? O sea, toda la Comunidad Europea ha reaccionado a favor de Ucrania o se han generado situaciones complicadas también respecto de Rusia. ¿Cuál es la posición en todo caso? Bueno, la posición de la Unión Europea está muy clara, igual que la de la OTAN también está muy clara. Consideramos todos que esta es una guerra de agresión de Rusia sobre un país que no había en ningún caso amenazado a Rusia, que ha producido una enorme destrucción y que debe ser detenido de inmediato. Nos parece una cuestión gravísima que pone además en peligro no ya Ucrania, sino la paz en Europa y que además supone un ataque directo contra el ideal democrático que todos compartimos. Y esto último lo digo no de una manera más o menos nebulosa, sino muy real, porque la invasión y la agresión rusa contra Ucrania no se produce en ningún caso por lo que Ucrania hizo,
sino por lo que Ucrania representaba. Y lo que representaba Ucrania era un vecino inmediato que quería mirar a Europa, ser un país democrático, prosperar, ser libre y pelear por su propio futuro sin vasallajes de ningún tipo. ¿Y qué lecciones, desde el punto de vista geopolítico, estamos empezando a capturar de esta situación? Porque, entre otras cosas, es la primera guerra del siglo XXI, que, claro, tiene cierta intensidad, digamos, baja, o sea, está allí, estamos conviviendo con la guerra, pero no es como en el siglo pasado, en donde evidentemente pues todos estábamos detenidos y el mundo estaba congelado por una guerra. Es curioso esa situación, ¿no? Tenemos una guerra allí de baja intensidad, el mundo se sigue moviendo. ¿Qué nos dice esa situación tan particular como humanidad, no? Pues mire, lo que voy a decir no va a sonar muy bien, pero yo creo que hay que tenerlo cada vez más en consideración. Lo primero que nos dice es que, me voy a remontar si acaso en la historia un poco, cuando los padres fundadores de lo que hoy llamamos la Unión Europea empezaron a pergeñar su proyecto, aquellos Adenauer, Schuman, Monnet, De Gaulle, en realidad no estaban pensando en uniones aduaneras, ni en visados Schengen, ni en uniones políticas, estaban pensando en términos de seguridad. Sabían, era una generación que había luchado 2 guerras mundiales, 2 auténticas carnicerías, y que sabían que se arriesgaban a una tercera. Y por eso construyeron un sistema securitario que funcionó muy bien, tan bien que en 1989 todos vimos en directo prácticamente la caída del muro de Berlín. A partir de ese momento lo que ocurrió es que aquello que tenían tan claro los padres de la Unión Europea lo fuimos olvidando. No pensamos ya tanto en la seguridad como pensamos precisamente en la unión aduanera, la unión bancaria y tantas otras cosas, muy positivas y muy necesarias. Pero nos olvidamos de un concepto elemental que fue el que evitó la guerra durante tanto tiempo, que es la disuasión. Y esto es lo que decía, que sé que va a sonar mal. Aquel viejo si vis pacem para bellum de los romanos, si quieres la paz, prepárate para la guerra, desgraciadamente, muy desgraciadamente es real, porque tiene mucho que ver con el propio fuero interno primitivo del ser humano. Desgraciadamente es así. La disuasión quiere decir tener las capacidades para defenderte y señalar a tu enemigo que estás dispuesto a utilizarlos si te agrede. Y esa es la mejor manera de evitar que nada ocurra. Desde la caída del muro de Berlín hasta lo que ocurrió en Ucrania, Europa dejó caer los brazos. Su gasto en defensa disminuyó de una manera drástica. Hubo quejas por parte de Estados Unidos en este sentido, que lideraba de alguna manera los sistemas securitarios, y las consecuencias llegaron poco a poco. A partir del año 2007 se le vieron las orejas al lobo. En el año 2014 vimos cómo ocurría la primera terrible entrada en Ucrania, y en 2022 lo que ya vimos fue una agresión de tal calibre que obligó a reaccionar por medios pacíficos de apoyo a Ucrania, sin involucrarse directamente en la guerra, pero fue absolutamente necesario para poner pie en pared y frenar esta desgracia que de lo contrario podría extenderse demasiado. Claro, y cuando le escuchamos hablar de disuasión, siempre, obviamente todavía viendo Europa, una organización como la OTAN, la NATO en inglés, se vuelve a actualizar, ¿no? Y cobra importancia. Usted además ha tenido un cargo muy importante ahí, relevante, ha sido el tercero a bordo, me parece. Y no es curioso que quien hoy día dirige la OTAN sea un noruego, siendo Noruega un país tan pacífico, ¿no? Seguramente tiene relación con lo que usted indica, que hay que prepararse justamente para situaciones extraordinarias como esta guerra. ¿Cuál es el futuro de la OTAN en este mundo tan complicado? Van a aparecer, ahora está Finlandia, para nosotros que estamos tan lejos de por allá, ¿qué tipo de relación nos plantea o como organización, estas gobernanzas internacionales que aquí nos faltan tanto, ¿no? Bueno, ha dicho usted algo que es precisamente el centro de la cuestión. Ha dicho usted, nosotros que estamos tan lejos. No, ya no. El mundo ha encogido. Juan Sebastián Elcano tardó 3 años en darle la vuelta al mundo. Los héroes de Julio Verne tardaron 80 días. En este momento usted se va a las antípodas en 24 horas y vuelve 24 horas después. Así es. El mundo es más pequeño y por lo tanto las posibilidades de interacción y de fricción son muy superiores. Hay países que se han desarrollado de una manera más que llamativa
China suponía el 3% del PIB mundial hace 40, 50 años, ahora es casi el 20% y exige un nuevo espacio. Rusia quiere volver a contar con el peso y el espacio de la antigua Unión Soviética, pero claro, cuando se mueven estos dos poderes se encuentran con que otros ya estaban, hablando metafóricamente, en esos lugares y se generan esas fricciones. Y ahí tenemos que jugar todos para que nada ocurra, con el respeto al derecho internacional, el respeto a las normas y la diplomacia, la negociación y el diálogo. A veces no es posible, porque hay veces que algunas personas no lo entienden. Pero vuelvo otra vez al punto, nada está tan lejos. Ustedes tienen una tradición que a veces pasa desapercibida y da la sensación de que ustedes mismos lo olvidan. Ustedes protagonizaron las primeras revoluciones liberales del planeta, junto con Francia, con el Reino Unido, porque eso fueron las guerras de independencia. Claro, como continente. Claro. Y a raíz de esas revoluciones liberales llegaron las revoluciones democráticas. La lucha en este momento, y por eso le decía antes que la guerra de Ucrania no fue por lo que hizo, sino por lo que representaba, la lucha de la representación se centra en el autoritarismo y el populismo que van de la mano frente al ideal democrático que ustedes también encarnan. Y llegará a sus puertas esa lucha. Y sin embargo, ese autoritarismo y ese populismo se ha vuelto también pan de cada día en la región, ¿no? O sea, tenemos una situación muy complicada y otra vez le hago la referencia a cómo vemos a Europa o incluso a la misma España con esa capacidad de poder llegar a consensos, ¿no? Aquí muchos políticos, cuando se quieren inspirar, hablan de los pactos de la Moncloa y cómo es que la Unión Europea apareció, cómo pudieron superar estas rencillas. Y ¿por qué es tan difícil, cree usted, desde su experiencia como diplomático en esta parte del mundo, que lleguemos a consensos? ¿O nos está faltando algo para poder justamente limar asperezas? Ustedes que han, o sea, evidentemente la Comunidad Europea apareció siendo también una comunidad más bien comercial, había un mineral ahí importante que está dando vueltas, pero ¿cómo se logra eso? Porque es algo de lo que justamente muchos políticos siempre hacen referencia, ¿no? En esta parte del mundo. Yo le diría que no sean ustedes tan autocríticos. Y ese sería el primer paso, por cierto, para evitar esos populismos. No piensen que todo lo hacen mal, porque no es verdad. Bueno, el populismo... Es optimista esa visión. No, le aseguro que no lo soy. Viendo el Congreso que tenemos ahora, el Parlamento, uno diría... No me hagan hablar de cosas de las que yo no debo hablar nunca. Yo no voy a hablar de temas de política interior. Pero volvamos entonces. No, pero lo que sí le quiero decir es que el populismo hoy está desgraciadamente en el mundo entero. En Europa hemos tenido serios embates populistas. En Estados Unidos los ha habido también, no hace falta dar nombres, todos pensamos en ellos. El populismo está en nuestros medios de comunicación y ustedes tienen una responsabilidad en ese aspecto y lo tienen también los educadores. Cuando nosotros éramos incluso más jóvenes que ahora, leíamos 2 o 3 periódicos todos los días con los artículos de fondo, con los análisis. Hoy se leen titulares. Uno de los grandes peligros de la democracia hoy, a través del cual entra el populismo, es la desinformación y los fake news. Eso está ahí y se crea día a día. Y se crea, y a veces se crea desde lugares concretos con ánimo de destruir las instituciones. Había, lo recuerdo perfectamente, una fábrica de fake news y de trolls en San Petersburgo que no era precisamente inocente y obedecía instrucciones. Bueno. Lo que ocurre aquí, por lo tanto, ocurre en un grado u otro, ocurre en otros lugares también. Yo creo que tiene que haber espacios en donde la crítica sea sensata, constructiva y de alguna manera menos ideológica, aunque siga siendo igual de política. La política es la construcción de la polis, de la ciudad y del Estado, la construcción, no la destrucción. La demagogia es justo lo contrario, es el uso de la palabra para destruir la racionalidad, las instituciones y la propia política, la construcción de la ciudad, de la polis y del Estado. La educación es fundamental y el construir espacios. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Ustedes tienen una responsabilidad, igual que las universidades, que los educadores y, desde luego, que los líderes políticos. Claro, y todos lo tenemos. Y todos tenemos una parte de... Como medios de comunicación, bueno, esto es un espacio, esto es un programa que está dedicado, el nombre Diálogo Abierto es eso, un diálogo abierto.
Y quería ir un poco también al futuro. Otra vez, España es la puerta del Perú a Europa, tenemos una relación comercial intensa, importante, creo que está en su mejor momento, supongo, a pesar de la crisis. ¿Cómo está esa situación? Ya hemos remontado la crisis de la pandemia, en España también ha habido un Sí. golpe importante. Sí, veamos, en primer lugar me alegra mucho que diga esto de España y de la relación de España con el Perú. Yo lo pienso, lo creo y lo siento además. La relación entre España y el Perú es una relación que yo muchas veces defino como una relación de familia. Lo es realmente, y cuando digo realmente estoy pensando en las decenas de miles de matrimonios mixtos entre españoles y peruanos, o españolas y Perú. El número de españoles y peruanos que tienen doble nacionalidad, las colas que ve usted en el Consulado General de España de gente que va a solicitar la doble nacionalidad, la nacionalidad española, los miles de chicos que están educándose en España en este momento, los matrimonios que a raíz precisamente de esa educación compartida, los 270.000 o 280.000 peruanos que viven en España, y digo peruanos, no digo dobles nacionales, porque entonces la cifra se dispararía. Los, qué sé yo, 40.000 españoles que viven en Perú, eso es una relación de familia y es una relación extremadamente sólida, con unas raíces que tienen además con nuestra manera de mirar al mundo. Yo siempre digo que yo en Perú, mi único problema es que me siento mucho como los peruanos, que no tengo diferencias con ello. Esto no me ocurre, usted antes ha hablado de un noruego, mi jefe era noruego porque yo trabajaba con él. Yo siento mucha más diferencia con él después de estar trabajando con él 8 horas diarias que con usted después de estar Son hablando 15 nórdicos, ¿no? minutos. El mundo latino es uno solo, al final somos efectivamente, latinos. exacto. Esa es la oposición. España es europeo, pero es latinoamericano Así y por eso decimos que somos iberoamericanos. Bueno, nuestra relación es de familia y es una relación además que tiene un gran contenido. Tiene un contenido cultural, tiene un contenido histórico, tiene un contenido económico. Aquí hay 500 empresas españolas. Somos el segundo inversor más importante en el Perú. Esas empresas están dirigidas por peruanos en muchos casos y han producido decenas de miles de puestos de trabajo, centenares de miles, diría, entre puestos de trabajo directos e indirectos. La relación es buena, es sólida, las instituciones se respetan, el diálogo es fluido. ¿Hay problemas? Siempre hay problemas en todo. Cuando uno no tiene relación es cuando no hay problemas. Pero sí, hay empresas españolas que a veces tienen un problema. Efectivamente, tenemos 500. Si ninguna tuviera un problema, esto sería el paraíso. El paraíso, desgraciadamente, no existe ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte. Pero es una relación fuerte y estupenda. Muchísimas gracias por esas palabras. En verdad, creo que ha sido interesante este diálogo, embajador. La conversación creo que ha sido corta. Ojalá que haya ocasión para volver a hablar eventualmente también de temas internos. España es un referente para muchos políticos locales, hablan del Pacto de la Moncloa, en fin, relaciones con algunos movimientos políticos que también vienen por acá. No vamos a entrar en esos temas locales a su pedido, pero seguramente va a ser interesante escucharlo en otra ocasión al respecto. Pero sí le puedo decir en ese sentido, habla usted de los pactos de la Moncloa con cierta admiración, y es verdad, fueron admirables. Nosotros hemos hecho muchas cosas bien y hemos hecho algunas cosas mal también. Está bien fijarse en lo que se ha hecho bien, pero no hay que ignorar que todos cometemos errores. Ustedes hicieron una revolución liberal antes que en España. Hicieron cosas mucho mejor antes que las hiciéramos nosotros. Nosotros las hemos hecho luego, pero también hemos cometido. Esto es una pelota que va rodando. Uno a veces está arriba, a veces está abajo. Y hay que procurar que eso sí, que esa pelota ruede siempre en la dirección adecuada. Estupendo. Muchísimas gracias otra vez. Y bueno, con eso nos quedamos. Uno aprende, se hace camino de andar, como diría el poeta. Así que después de esto vamos a volver con ustedes y vamos a hablar de la coyuntura, qué está pasando en el Congreso. Ojalá eso fueran los pactos de la Moncloa algún día. No se vayan, que volvemos con Diálogo Abierto.